Este relato no puede, bajo ninguna circunstancia, ser escuchado por niños. Saca al niño de la habitación, dale un libro o mándalo a jugar afuera, entre los árboles. Estás advertido. Este relato no puede ser escuchado por niños. El contenido de este relato fue enviado desde una cuenta de correo electrónico que ya fue eliminada. El correo original que recibí, que contenía este relato, también fue borrado hace mucho tiempo. Recibí ese correo hace un tiempo, en una cuenta de email que yo mismo ya no usaba, y terminé eliminándola. La propia autora del relato afirma haber cambiado algunos hechos, y yo también tuve que suavizar este relato y modificar otros detalles para no sufrir restricciones. Quien lo escuche va a entender perfectamente de qué estoy hablando. Vamos al video. Hola, Bruno, ¿todo bien? Nunca pensé que escribiría algo así, pero aquí estoy. Mi nombre es Eloa. Todo esto ocurrió hace más de 10 años, pero solo ahora, después de tanto tiempo, siento que puedo contar lo que viví. Si hubiera sido hace algunos años, no habría tenido el valor. Estoy en Europa, y quizá la distancia me da esta sensación de seguridad. Necesito empezar desde el principio. Muchas cosas van a quedar fuera. No porque yo las haya inventado, sino porque simplemente no pueden ser dichas de ninguna manera. Sería demasiado pesado, incluso irresponsable de mi parte. Así que lo que voy a compartir es real, pero recortado. Yo no estoy suscrita a tu canal. La verdad es que casi no veo YouTube. Soy más de Spotify, podcast y música. Pero mi hermana, Yona, es tu fan. Fue ella quien insistió para que yo escribiera. Primero me pidió que contara esta historia a Daniel Pires. Después dijo, sombras y misterios. Yo dudé mucho, pero aquí está. No se lo envié a nadie más. Todo esto pasó hace más de 10 años, cuando yo vivía en mi ciudad natal. En ese tiempo, yo salía con un chico, de esos que uno solo cree que existen en las películas. Voy a llamarlo, de forma genérica, Joao. No es su nombre real, así como el mío no es Eloa y el de mi hermana no es Yona. Claro, pero prefiero mantenerlo así. Estuve con él durante 2 años. Y durante ese tiempo, fui absorbida por completo hacia un universo que yo no sabía que existía. Y que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Joao no era simplemente rico. Era heredero de una familia que arrastraba generaciones de dinero. Old money, como ustedes dicen. No era ostentación de redes sociales. No era un auto caro pagado en 12 meses. Ni un penthouse rentado solo para aparentar. Era algo profundo, antiguo, casi hereditario. Su padre era dueño de tierras y de negocios ligados al agronegocio. Su madre estaba involucrada en consejos de bancos y fondos de inversión. Los tíos, cada uno bien plantado en algún sector intocable. Política, importación de lujo, incluso emprendimientos culturales. Cada parte de la familia controlaba su propio tablero. Y Joao tenía su lugar reservado en ese juego. Había estudiado toda su vida fuera del país. Inglaterra, luego Suiza, y después Estados Unidos. Él era trilingüe, por supuesto, convivía con hijos y nietos de presidentes, dueños de conglomerados, celebridades que solo vemos en revistas. Siempre que regresaba a Brasil, ya fuera en vacaciones o después de terminar algún curso, caía directamente en el regazo de su familia. Nunca tendría que trabajar de verdad. No en el sentido en que tú o yo entendemos el trabajo. Ya estaba destinado a formar parte del consejo de una holding familiar, donde su función era más existir y representar, que realmente producir algo. Su vida siempre fue una sucesión de vacaciones infinitas, llenas de viajes, experiencias únicas, aras privadas, colecciones de relojes carísimos, autos deportivos que ni siquiera se venden oficialmente a personas normales. Era curioso cómo el contraste aparecía en las cosas más pequeñas. Joao nunca había tomado un autobús. No sabía cómo funcionaba una tarjeta de transporte. No tenía idea de cuánto costaba un almuerzo en un comedor universitario. Cuando el tema era la música brasileña, solo conocía 2 canciones. 2 clásicos que todo extranjero conoce, Acuarela y Garota de Ipanema. Fuera de eso,
Su repertorio era música electrónica y DJS famosos de festivales millonarios y exclusivos. Eloa, es decir, yo, era una anomalía en ese mundo. Venía de una familia de clase media. Sin lujos, pero sin carencias. Mi educación siempre fue excelente. Mis viajes fueron buenos, pero pocos y cercanos. Siempre tuve mucha cultura y buenos modales, y eso me colocó en espacios privilegiados, en contacto con personas más ricas, aunque yo no fuera heredera. Aún así, a Joao le gusté. Me llevó a formar parte de su familia, y el resultado fue ambiguo. Una parte de ellos me rechazaba de forma explícita o velada. Miradas torcidas. Comentarios que fingían ser inocentes, pero que cargaban juicio. Otra parte me aceptaba, porque yo sabía comportarme cuando era necesario. Aprendí rápido a vestirme de manera adecuada. A hablar menos. A no sorprenderme con los absurdos que veía o escuchaba. Una vez, su madre me dijo algo así. No hay motivo para que yo no quiera que estés con mi hijo, porque ya no existe ninguna otra familia con la que necesitemos crear vínculos. Ya tenemos todas nuestras conexiones. Joao es el primero con suerte en la familia, porque podrá elegir a alguien que realmente le guste. Escuché eso, y me sentí como una princesa de Disney. Pero, claro, no siempre era posible fingir que yo pertenecía a ese entorno. Recuerdo haber escuchado, más de una vez, conversaciones extrañas entre Joao y su madre. No eran peleas. Tampoco diálogos cariñosos. Eran negociaciones, entre madre e hijo. Cosas extrañas. Cosas que nunca vi a una madre hablar con su hijo. Hablaban de contratos, cláusulas, responsabilidades ligadas a mi relación con Joao. Sobre relaciones estables y protecciones. Era como si incluso las relaciones personales necesitaran ser planeadas jurídicamente. Yo fingía no escuchar. Pero aquello me marcaba. Porque dejaba claro que yo no era vista como una persona, sino como un riesgo que debía ser administrado. Y fue desde esa posición incómoda, pero al mismo tiempo tentadora, que terminé envuelta por ese universo que me fascinaba. El problema comenzó un fin de semana que parecía ser como cualquier otro, pero que se convirtió en el punto de quiebre de toda esta historia. Joao llegó a casa más animado de lo normal. Dijo que ya estaba programado el banquete de los primos de ese trienio. Yo nunca había escuchado hablar de eso, pero para él era algo obvio, algo común, casi natural. Según él, era una fiesta realizada cada 3 años, como el propio nombre lo indica. Una especie de ritual de paso, pero con un aire más social. Como si fuera un baile privado. Solo personas importantes, según él. El nombre de los primos venía de la idea de que la fiesta era más para los jóvenes que para los mayores, que ya habían tenido sus propias celebraciones. Aún así, todos participaban cada 3 años. Los más viejos también asistían, pero solo para observar y divertirse, comer y beber. Se mantenían a distancia, sin involucrarse directamente. Según él, solo mirar también era muy entretenido. Joao explicó todo de una manera que sonaba como una fiesta inocente. Como si fuera apenas una tradición curiosa que ellos conservaban. Él sabía que yo podía encontrarlo extraño, así que intentó prepararme con anticipación. Dijo que la fiesta era inusual porque no seguía patrones a los que yo quizá estaba acostumbrada. Comentó, en tono leve, que familias centenarias como la suya eran cristianas. Pero que aún así existían rituales ligados a religiones que no todo el mundo conocía. Que esas costumbres se transmitían de generación en generación, como una herencia invisible. Enfatizó que eso nunca afectaría nuestra relación. Que yo no debía preocuparme. Me dijo así: es más una representación que cualquier otra cosa. Va a ser divertido. Lo vas a ver y te va a gustar. Y algún día, a nuestros hijos también. Confieso que, en ese momento, me sentí más curiosa que asustada. No era ingenua al punto de no desconfiar. Pero Joao tenía una forma de contar las cosas que les quitaba peso. Siempre usaba el humor. Disminuía lo extraño. También dijo que yo debía sentirme honrada, porque nunca había llevado a ninguna novia antes. Que eso, según él, era una especie de señal para la familia.
Un gesto de que me había elegido. A su futura esposa. Que yo debía estar feliz. Me dijo. Si te llevo, es porque eres la persona correcta. No dejan entrar a cualquiera. Esto no es para ojos profanos. Me miró muy serio durante unos segundos. Y luego estalló en carcajadas. Dijo. Tenías que ver tu cara cuando dije, ojos profanos. Estás pensando que es una secta, ¿verdad? Al principio me dio risa. Incluso bromeé diciendo que, si era una secta, por lo menos quería una copa de buen vino. Y no de esos garrafones baratos. Él se rió, me besó, y eso redujo mi tensión. Pero por dentro, sí sentía una punzada de ansiedad. Algo que no me admitía a mí misma. ¿Sabes cuando tienes un presentimiento? Una sensación ahí, dentro de ti. Eso me incomodaba. Nunca fui el tipo de persona que acepta bien ser controlada en detalles tan íntimos. Pero decidí tragarme eso. Me decía a mí misma que solo era un fin de semana. Solo una fiesta extraña, con gente rara. Incluso, algo que me incomodaba era que Joao no conociera absolutamente nada de Legião Urbana. El viernes por la noche, todos tuvimos que ir en coche hasta una finca. En ese momento, claro, todos llevaban maletas y ropa preparada para el viaje. Ahí, en la finca, conocí a algunos parientes de Joao que todavía no conocía. Un primo y una prima de nuestra edad, eran hermanos. Me miraban de una forma extraña. Pero todos fueron amables y bromistas. Yo no era la única nueva en esa fiesta. Había un par de chicas y un chico que también estaban entrando a la familia. En la finca, nos dividieron en camionetas ultra elegantes, climatizadas, con botanas. Seguimos por un camino de terracería durante bastante tiempo, hasta que llegamos a una mansión campestre de la familia. Yo todavía no había ido ahí, Bruno. Y te juro, solo con derretir el portón de esa mansión y venderlo, ya me hacía rica. Desde el portón hasta la casa principal fueron unos 10 minutos en coche, dentro de la propia propiedad. Ahí fuimos recibidos de manera impecable. Todos. Había empleados que ya sabían exactamente qué hacer con cada uno de nosotros. Nos llevaron a nuestras habitaciones. Y eran habitaciones hermosas. Todos cenamos. Bebimos en una especie de prefiesta que, para mí, ya fue la mejor fiesta a la que había ido en mi vida. Esa prefiestita humilde, esa celebración improvisada de llegada. Tenía música en vivo, meseros, comida y bebida de altísimo nivel. Y conversaciones sobre millones y miles de millones. Bruno, no logré integrarme con las chicas. Pero escuché las conversaciones. Después, nos fuimos a dormir. Al día siguiente, despertamos temprano y hubo varias actividades muy divertidas. Desayuno y comida increíbles. Equitación, que para mí fue algo espectacular, montar a caballo. Si todo eso todavía no era el punto máximo. No lograba imaginar cómo sería la fiesta. Y hablando de equitación, fuimos al establo. Cada uno tomó un caballo. Pero, Bruno, ahí vi un caballo distinto. Un caballo blanco. Muy hermoso. Nunca había visto un caballo así. Joao me dijo que era un caballo albino. Sus ojos, todo, era blanco. Realmente hermoso. Después incluso lo busqué en internet y vi que existen muchos caballos albinos. Pero yo nunca había visto uno de cerca. Él estaba sobre una plataforma más alta dentro del establo. Como si fuera un altar. Y eso, tampoco lo había visto nunca. Joao me preguntó si quería acariciarlo. Y yo quise. Había frutas colocadas frente a él. Como ofrendas. Las personas lo admiraban. Lo veneraban. Lo cepillaban. Era, literalmente, adorado. Noté que los familiares de Joao no le daban la espalda al caballo. Se acercaban de frente, dejaban sus ofrendas. Y se retiraban de frente, inclinándose, saludando. Como si se tratara de un dios. Eso me pareció extremadamente extraño. Alrededor de las 5 de la tarde, todos comenzaron a prepararse para la gran fiesta. Había empleadas exclusivamente para arreglar a las mujeres. Eran serias, secas. No miraban a los ojos. No conversaban. Una de ellas me hizo las uñas de forma impecable.
Otra arregló mi cabello con un peinado rígido, algo que yo jamás habría elegido para mí. Una tercera aplicó el maquillaje con calma, pero sin preguntarme nunca si me gustaba esto o aquello. Era como si todas ya supieran exactamente cuál debía ser mi apariencia final. Mientras tanto, Joao no estaba conmigo. Él había dicho que también tendría su propia preparación, la de los hombres, en otro lugar. Eso me dejó un poco incómoda, ¿sabes, Bruno? Estaba rodeada de desconocidas que me preparaban de una forma que yo no quería. Al caer la tarde, cuando finalmente me vi en el espejo, me llevé un shock. Estaba bonita, pero parecía otra persona. No era solo el vestido, el cabello, el maquillaje, las uñas. Era la forma en que todo eso, junto, creaba una imagen que no me pertenecía. Cosa de gente rica y pretenciosa. Yo no era Eloa en ese reflejo. Era una versión fabricada para encajar en un ambiente que, hasta entonces, solo existía en las historias que Joao me contaba. Esa noche, Joao volvió para buscarme. Y estaba, hermoso. Era algo más formal, con detalles que yo no sabía identificar, pero que transmitían una sensación de antigüedad en su ropa. Un peso distinto. Cuando me vio, sonrió con orgullo y dijo: «Perfecta. Ahora sí, ya estás lista para el banquete». Yo le devolví la sonrisa, pero la incomodidad ya se había convertido en una piedra en mi estómago. Le pregunté, con cuidado, qué era exactamente lo que iba a pasar. Y él repitió: «Es una tradición. Nada que te vaya a asustar. Confía en mí. Déjate llevar, fluye. Cuando te des cuenta, ya habrás participado en todo. Y estarás completamente integrada». Yo pensé, ¿será? Durante el trayecto en el coche, noté que Joao estaba más callado de lo normal. Mucho más silencioso. Por lo general hablaba sin parar. Contaba chistes, hablaba de viajes. Pero esa noche estaba concentrado, serio. E incluso un poco preocupado por mí. Cuando le pregunté, respondió: «Mira, es importante para ellos, ¿sí? Y ahora también es importante para mí. Y va a ser importante para ti». Fuimos en coche hacia otra zona de la propiedad, donde habían montado la fiesta. Un área en la que yo todavía no había estado. Bruno. Era como un Ricospalooza. Un Billonarios-Palooza. Piénsalo. El área de la fiesta era como esas que solo vemos en revistas de arquitectura o en películas históricas. Joao decía que la familia tenía varias propiedades así, pero que esa era la más tradicional. Estaba en una zona apartada, rodeada de bosque, con un enorme portón de hierro, que parecía sacado de un castillo europeo. Cuando llegamos, había guardias en cada punto de entrada, todos vestidos de negro, discretos, y con cara de pocos amigos. Joao dijo que era para proteger a las personas de la fiesta, y evitar que alguien saliera borracho y se lastimara en el bosque. El patio iluminado tenía filas de autos deportivos importados, con placas extranjeras. Reconocí algunos modelos, que solo había visto en películas. Eran de los invitados que no dormían en la propiedad, y acababan de llegar. Del otro lado, ya dentro, el gran salón estaba decorado, como si fuera un palacio renacentista. Tapices, candelabros de cristal, que brillaban como pequeños soles. Y también había mármol, Bruno, mármol raro. Cada detalle gritaba lujo antiguo, pero con un toque moderno, que hacía todo aún más extraño. Como un neón discreto aquí, proyecciones en las paredes, música electrónica muy suave de fondo. Apenas entramos, Joao me explicó que la fiesta comenzaba con una broma. Aviso importante: nada de lo que se menciona en este relato tiene relación con ninguna religión conocida. No tiene nada que ver con Illuminati, masonería, sectas, ni religiones de ningún tipo que yo conozca, o que tú conozcas. Así que no inventen ni acusen a ninguna religión, ¿sí? Los estoy viendo. Esa broma que Joao mencionó era una tradición entre primos, una especie de juego para romper el hielo.
Yo pensé que realmente sería una tontería. Pero cuando vi lo que estaba pasando, se me revolvió el estómago. En el centro del salón, había ataúdes de madera alineados. Jóvenes de la misma edad que Joao. Gente nueva que estaba entrando a la familia, para participar como primos. Salían de los ataúdes. El público alrededor. Los familiares más viejos. Celebridades, políticos, influencers. E invitados especiales. Observaba con calma, como si aquello fuera solo una tradición tonta más. Joao tomó mi mano y me llevó hasta uno de los ataúdes. Yo reí, nerviosa, pensando que era una broma, pero muy pronto entendí que no lo era. Dijo que tenía que meterme en uno de esos ataúdes, que él también tendría el suyo. Yo dije que no quería. Él me abrazó y empezó a insistir demasiado, susurrándome al oído. Dijo: es una broma. Si no lo haces, va a parecer una falta de respeto hacia mi familia, hacia los mayores. Todos lo hacen. Confía en mí. Es rápido. Es solo una tradición teatral. Antes de acostarme en ese maldito ataúd, que era hermoso, perfecto, carísimo, una mujer me ofreció una copa con un líquido para beber. No era vino, ¿ok? Era una bebida transparente. Y muy espesa. Muy aceitosa. Joao dijo: puedes beberla. Te va a ayudar. Me acosté en el ataúd tratando de tomarlo como una broma. Pero cuando la tapa se cerró y quedé en la oscuridad, todo mi cuerpo se congeló. La oscuridad era total. Y enseguida sentí que el ataúd era levantado y cargado. Las voces de afuera quedaron apagadas. La sensación de ahogo llegó rápido. El líquido que había bebido comenzó a calentarse en el estómago y en el esófago. Y empecé a tener delirios. Empecé a escuchar gente afuera diciendo: listo, la engañamos. Ahora solo falta enterrarla. Otra persona dijo: por fin vamos a desaparecer a él o a. Y escuché una voz que decía: Joao, ¿estás seguro de que nadie sabe que ella vino hasta aquí? Y él estuvo de acuerdo. También escuché muchas risas. Escuchaba voces que no estaban ahí. Frases sueltas en idiomas que jamás entendí. Sentí que colocaban el ataúd en algún lugar. Y luego comencé a oír y a sentir la tierra cayendo encima. El peso. El olor de la tierra. Yo estaba siendo enterrada viva. Me debatí. Grité. Golpeé la tapa con los puños. Pateé. Grité hasta quedarme sin voz. Para mí, eso duró unos 20 minutos. De tortura y desesperación. Lloré. Llamé a mi madre. A mi padre. Y hasta a Yoná, mi hermana. Con quien no hablaba desde hacía años. Porque estábamos peleadas en esa época. Bruno. Cuando la tapa del ataúd se abrió. Una explosión de música y luz. Súper animada. Me cegó. Yo estaba en medio de una fiesta maravillosa. Todos riendo. Vi a otras personas salir de los ataúdes. Algunas tranquilas. Otras temblaban, igual que yo. Pero solo yo había quedado en ese estado tan extremo. El salón entero ahora pulsaba. Con música electrónica. Gente bailando. Luces de colores. Joao me jaló para afuera. Y yo, aturdida, intenté explicarle que lo había sentido todo. El peso de la tierra. La falta de aire. E incluso había escuchado cosas absurdas. Él se rió y dijo: fue el efecto de la bebida. A todos les pasa. Estuviste 5 minutos. Creo que hasta menos. Dentro del ataúd. Es solo parte de un ritual. Yo le creí, pero el miedo ya se había instalado. Los familiares más serios y más duros de Joao ahora me sonreían, contentos. Yo estaba, de alguna manera, integrada. Todo el mundo hacía el tonto con sombreritos. ¿Sabes? La fiesta, a primera vista, parecía grandiosa. Hubo presentaciones. Un comediante brasileño, conocido por sus polémicas, subió al escenario e hizo chistes. Chistes que prefiero no repetir aquí, y que a mí no me parecieron graciosos,
porque el humor es algo personal. El público reía, como si fuera lo más normal del mundo. Después, un cantante internacional hizo un show íntimo, bastante bueno, seguido por un DJ famoso. Pero lo que más me marcaba era el ambiente. Había algo oscuro detrás de todo aquello. Algo todavía iba a pasar. Nos dieron máscaras, como en esa película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. La mía era elegante, veneciana. Hasta la encontré bonita. Pero no todas eran así. Algunas parecían diablos. Otras eran completamente blancas, solo con los ojos recortados. Otras eran máscaras de animales. Caballo, conejo, cerdo. Todo el mundo reía fuerte, demasiado fuerte. Y pronto me di cuenta de que la fiesta no era solo música y baile. En áreas separadas, los invitados observaban o participaban de presentaciones que rozaban la humillación. Bruno, todos los meseros y meseras eran negros. Todos estaban despeinados, descalzos, y usaban collares gruesos de metal en el cuello y en las muñecas, como si se hubieran soltado de cadenas. Vestían ropa vieja de lino, o incluso de estopa. No nos miraban a los ojos cuando servían. Actuaban como si fueran personas esclavizadas. Yo me indigné, pero Joao me llevó hasta el área de la cocina, y me mostró a los meseros, a las meseras, y hasta a los cocineros. Y me dijo con calma: mira, tranquila. No son esclavos, ¿ok, Eloa? ¿Tú crees que serían esclavos? Están muy bien pagados por esto. Puedes preguntarle a cualquiera. Esto es solo una actuación. Aún así, yo le dije: no tiene ninguna gracia. ¿De quién fue esta idea tan infeliz? ¿Quién se divierte con esto? ¿Quién se siente bien siendo servido así? Para mí, esta fiesta ya terminó. Ojalá alguno de ellos tome una foto y publique todo este absurdo, para que se venga abajo este circo. Lo dije en serio, Bruno. Yo estaba indignada. Joao respondió que a él también le parecía ridículo, pero que era una tradición, desde la época de la esclavitud. Dijo que el dinero que ganaban los actores, que hacían de esclavos, era altísimo, muchísimo dinero. Y dijo algo que para él justificaba todo, pero para mí no. Me dijo: Eloa, estos actores prefieren ganar una buena cantidad aquí, comiendo y bebiendo bien tras bambalinas, a buscar papeles de esclavos en la televisión. Y hay más. Aquí no entran cámaras ni celulares, amor. Nadie puede grabar nada. Y la mayoría de estos meseros y meseras vienen a todas las fiestas. Les encanta trabajar aquí. ¿Vas a criticarlos a ellos? Yo fingí que acepté, pero aquello ya me había dejado un asco profundo. Yo amaba a Joao, pero esa familia suya, con esa tradición extraña, no me entraba. Vi actrices hermosas, esas actrices que hacían de meseras, fumando y riendo, mientras vestían ropa rota de esclavizados. Y pensé: bueno, tal vez a ellos les gusta de verdad. Pero durante la fiesta, también vi a viejos de la familia de Joao, humillando a algunos meseros, diciendo estupideces, e incluso manoseando a las meseras. Y eso me dio náuseas. Con cada hora que pasaba, el ambiente se volvía más extraño, y más pesado. Empezaron a circular bandejas, con drogas, de todo tipo. Mucha gente consumía abiertamente. A medida que la fiesta avanzaba, las luces se fueron apagando, y el consumo de esas sustancias aumentaba, junto con el volumen de la música. Yo ni siquiera bebí esa bebida que había tomado antes de entrar al ataúd. Ya me había provocado náuseas, ya me había afectado demasiado la cabeza. Joao se divertía, bailaba, e intentaba animarme. En cierto momento, todos fueron llamados a colocarse frente al escenario. La música se detuvo. El abuelo de Joao subió al escenario. Hizo un brindis. Dijo algunas cosas de viejo. Y entonces,
Yo estuve a punto de reírme al verlo con esa máscara, con ese sombrero extraño, cubriéndole el rostro, pero nadie se rió. Todo el mundo se puso serio. Miraban con respeto, con adoración. Entonces él comenzó a hablar. Decía frases que yo, siendo lingüista, no comprendía, no reconocía ese idioma. Hablaba, y todos, hasta Joao, respondían al mismo tiempo, como si fuera una liturgia, conocida por todos, incluso los políticos, las celebridades, los militares presentes, todos respondían. Entonces, ese primo de Joao subió frente al escenario, el mismo primo, que me había parecido extraño, el que me miraba de una forma rara. Estaba completamente desnudo. Bruno, eso me dio una vergüenza enorme. Caminó totalmente desnudo, arrastrando una cuerda. En el otro extremo, venía aquel caballo albino, hermosísimo. Cuando el caballo entró, todos hicieron una reverencia, bajaron la cabeza, como si realmente fuera una entidad, un dios. Yo no entendía nada. Del techo bajaron 2 cuerdas, en forma de arnés, y el primo desnudo de Joao sujetó al caballo, pasando las patas, de forma que las correas quedaran ajustadas en la zona del vientre. Al principio pensé que estaban exagerando esa adoración, hasta que comenzó un sonido extraño, un sonido que yo nunca había escuchado. El primo de Joao se arrodilló frente al caballo y empezó una especie de oración que no comprendí en absoluto. Entonces entró la prima de Joao, la hermana de ese primo, esa otra chica, que también me había parecido rara. Ella también estaba desnuda, y comenzó a bailar, de una manera extraña, como nunca había visto. Se rozaba contra el caballo, y contra su propio hermano. ¿Puedes creerlo? Muchos detalles. No puedo contarlos, Bruno, pero quiero que entiendas que fue algo digno de una película adulta, de los años 80, algo perturbador. Empecé a sentir náuseas, me dio asco, era algo absurdo, difícil de procesar. Pensé en salir corriendo, pero cuando miré hacia atrás, mi visión fue aún más aterradora. Todo el mundo llevaba máscaras, mirando fijamente al escenario. Imagínalo, te giras, y ves un montón de animales enmascarados, personas con máscaras de animales, mirando al frente. Da miedo. Así que volví a mirar al frente, y me quedé quieta. Joao observaba todo aquello, emocionado. Apretaba mi mano, cada vez que ocurría algo, que, según él, era emocionante. Entonces, la prima de Joao, la joven que estaba ahí, después de los actos, se colocó debajo del caballo, usando un objeto cortante, que le entregó el abuelo. Terminó con la vida del animal. Hizo un corte transversal, de principio a fin, en la parte inferior. El cuerpo del caballo se abrió, y todo comenzó a escurrir al suelo, sobre ella. En ese momento, varios invitados se acercaron a la escena. A esa porquería. Había gente famosa de la televisión, de internet. Todos fueron a ensuciarse ahí. Yo aproveché la confusión y salí afuera a vomitar. Sí, vomitar y llorar. La música y las risas volvieron, junto con un olor a incienso. Entonces un guardia de seguridad se me acercó y me preguntó si estaba bien. Yo estaba afuera, vomitando. Le dije que quería irme, que si podía ayudarme. Él respondió que nadie podía irse hasta que terminara la fiesta, que eso sería alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente, y que era peligroso caminar por el bosque, porque los dioses contrarios al ritual estaban rondando la zona para arruinar la celebración. Mira la barbaridad que dijo ese tipo. En ese momento pensé, este guardia está delirando. ¿Cómo así? Un guardia de seguridad, hablándome de dioses, rondando el bosque.
de dioses opuestos al ritual, queriendo acabar con la fiesta. Yo estaba atrapada ahí, respiré hondo, y pensé, solo Joao puede autorizar que yo me vaya de aquí. Después veré si sigo con él o no, pero ahora necesito que Joao me libere para poder irme. Cuando regresé al salón, Bruno, la gran mayoría de los invitados, estaba reunida alrededor de lo que quedaba del animal, tocándose, mezclándose, gritos, risas, gemidos, oraciones, todo mezclado en una sola escena. Y entonces lo vi, Bruno. Vi a Joao ahí, sin ropa, sin máscara, junto a su primo y a su prima. Los tres, Joao, el primo y la prima, me miraron. Joao me hacía señas para que me uniera a ellos. Había políticos ahí, militares, personas conocidas del ámbito religioso, famosos. Yo retrocedí. Fui hacia el fondo, hacia el área de la cocina, el mismo lugar al que Joao me había llevado antes. Los actores estaban ahí, conversando, fumando, riendo, cambiándose de ropa. Parecía que sabían perfectamente la locura que los ricos estaban haciendo, pero la ignoraban, como diciendo, deja a los locos con lo suyo. Yo pasé corriendo entre ellos, llorando, y una mujer gritó, todavía no puedes irte, tienes que esperar la van, a las 10 de la mañana. Yo salí sin rumbo, pero por ese lado, no había guardias. Pensé, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Miré hacia el bosque, y vi a alguien. No lo podía creer. Había una persona ahí. Me acerqué un poco, y entonces la vi. Era una chica, de unos 15 años, piel muy clara, cabello largo y negro. Estaba descalza, y llevaba un vestido muy simple. Ella me llamó, y yo fui con ella. Corrió delante de mí, y yo la seguí. No nos tocamos. Solo me iba indicando el camino. Cuando llegamos al final del bosque, se detuvo y señaló hacia una villa que estaba cerca. Le di las gracias, y ella me dijo, no hice esto por bondad, lo hice porque ellos necesitan dejar de adorar a mi hermana, necesitan volver a adorarme a mí, como lo hacían sus ancestros. Luego se rió, y su risa fue lo más horrible que he escuchado en mi vida. Tal vez fue efecto de la bebida, tal vez era una entidad, no lo sé. Yo simplemente ignoré todo eso. Ya estaba harta de tanta locura. Corrí hacia la villa. Ahí me ayudó una mujer, que me dijo que no era bueno que ningún hombre del lugar me viera perdida. Todos sabían que yo había huido de la fiesta, y si algún hombre me veía, me llevaría de regreso para ganar dinero, y allá me castigarían por haber escapado. Ella me dijo que me ayudaría. Me escondió en un pequeño galpón secreto cerca de su casa hasta que amaneció. Alrededor de las 6 de la mañana me dijo que nadie en la villa estaba despierto aún. La fiesta seguía ocurriendo. Nadie sabría que yo estaba escapando. Me dijo claramente, la fiesta ni siquiera ha terminado, y creo que te fuiste antes de ver lo peor. Y no quiero ni imaginar lo que yo no vi. Luego me preguntó si tenía a dónde ir. Pensé en alguien de quien nunca le hablé a Joao. No era nadie de mi familia directa. Bueno, sí era familia, pero de corazón. Mi hermana de crianza, Yoná. Nunca hablé de ella con Joao. Estábamos peleadas. No teníamos lazo de sangre, pero ella siempre fue mi verdadera familia. La única persona que me quedaba en esa época. Yoná ya vivía fuera de Brasil. Yo nunca la mencionaba en ninguna conversación. No existía ningún registro formal que conectara mi vida con la de Yoná. Era el único nombre que podía usar sin que esos ricos
pudieran rastrearme. Estábamos distanciadas, pero ese era el momento de reconciliarnos. Regresé a mi casa corriendo, tomé pocas cosas y algo de dinero. Contacté a Yonah y le pedí ayuda. En pocas horas me respondió. Le conté todo. Me pidió que mantuviera la calma. Dijo que me enviaría dinero y que debía desaparecer de inmediato. Hice exactamente todo lo que me dijo. Compré un celular nuevo, muy sencillo, y un chip a nombre de ella. No quería que nadie pudiera rastrearme. Por eso le pedí a una vecina, amiga mía, que hablara con la empresa donde yo trabajaba. Ella conocía a la gente de ahí. Le dije que estaba renunciando, que sería abandono de trabajo, que no volvería, que ni siquiera pasaría a recoger mis cosas, ni a despedirme. Ella se preocupó, y yo le mentí. Le dije que estaba huyendo hacia el norte de Brasil, para que, si alguien le preguntaba, tuviera información equivocada. Con el dinero que Yonah me envió, compré el primer boleto internacional que encontré. Fue carísimo, una fortuna, pero no había otra opción. Yo ya tenía todos los documentos necesarios y doble ciudadanía del país al que iba, así que llevé lo mínimo posible, pero lo suficiente para no levantar sospechas en el aeropuerto, porque si llevas muy pocas cosas, los agentes desconfían. Cuando llegué a Europa, Yonah ya me estaba esperando. Me reconoció desde lejos, pero dijo que yo parecía otra persona. Estaba abatida, sucia, con la mirada perdida. No hablamos nada en el aeropuerto, solo nos abrazamos y nos fuimos. Manejamos durante horas hasta un hotel de carretera, donde dormimos un día entero. Al día siguiente, seguimos viajando por algunas horas más hasta el país donde vivía Yonah. Hicimos las paces, y esa parte fue hermosa. A diferencia de aquella entidad, yo quise la cercanía de mi hermana, no su destrucción. Como había dicho, la chica del bosque, fue en ese país donde comencé a reconstruir mi vida. Después de estabilizarme, me mudé a otro país. Hoy trabajo en ese otro país de Europa, de forma online, para empresas extranjeras, sin ningún vínculo con Brasil. La paga es tan buena, que vivo bien, y con independencia. Logré cambiar mis documentos, de manera completamente legal, con la ayuda de abogados locales, recomendados por una ONG internacional, de protección a mujeres. No hicieron preguntas, solo revisaron mis antecedentes, para confirmar que no estaba huyendo de la ley. Como siempre fui honesta, con historial limpio. Me creyeron y me ayudaron a cambiar toda mi documentación. Con el tiempo, dejé de ser paranoica, pero tardé mucho tiempo. Si alguien me miraba raro en la calle, yo pensaba, Dios mío, es él, es Joao. Evité salir de casa durante años. Salía lo mínimo, solo lo necesario, en horarios poco comunes. Mi apariencia también fue cambiando. Poco a poco, cambié radicalmente el cabello, el peso. Empecé a entrenar. Hoy soy muy distinta a la mujer de aquella época. La gente podría decir que me parezco, pero no que soy yo. Sigo cerca de Yonah, mi hermana, y de mis sobrinos, sus hijos. Ellos no saben mi nombre verdadero, mi nombre de nacimiento. Me llaman tía, y por el otro nombre que adopté, solo Yonah y su esposo conocen mi nombre real. Estoy en una nueva relación con una persona que no sabe nada de ese pasado. Aprendí a vivir de forma discreta, evitando cualquier lazo con Brasil. Mi nueva historia es la de una brasileña que se mudó muy joven a este país. Hace 10 años que dejé Brasil y nunca regresé. Nunca busqué nada sobre Joao ni sobre su familia en Google. No quería dejar rastro alguno en ningún navegador.
que indicara interés en ellos. ¿Quién sabe? Si las grandes empresas de tecnología no rastrean ese tipo de cosas. No quiero saber nada. Aún así, de vez en cuando, al encender la televisión o abrir una noticia, veo rostros que reconozco de aquella noche y leo noticias que nunca quise saber sobre la familia y los descendientes de la familia de Joao. Celebridades, políticos, influencers, personas que parecen inofensivas para todo el mundo, frente a las cámaras. Todos ellos estaban en esa fiesta, y yo sé exactamente qué estaban haciendo ahí. Sé de dónde viene su poder, sé de dónde viene su influencia. El miedo nunca me abandonó por completo. Por eso, tomé algunas precauciones. Este correo no fue enviado desde el lugar donde vivo hoy. Yo escribí este mensaje en un archivo de Word, lo imprimí, luego hablé en línea con una persona de confianza, a la que nunca había visto, un joven de otra ciudad, una ciudad vecina a la mía, un muchacho honesto. Yo le pagué para que recogiera el papel en un lugar público. Él tomó esa carta impresa, la volvió a escribir en un correo electrónico que tuvo que abrir en una computadora pública, y luego te la envió a ti, Bruno. Ese correo fue creado únicamente para enviarte este mensaje y luego eliminar la cuenta. No hay forma de localizarme. Muchas personas fueron omitidas. Dejé varias cosas vagas. A propósito, para que nadie tenga pruebas, para que nadie pueda identificar nada. Si alguien te pregunta, Bruno, puedes decir que inventaste esta historia, que es ficción. No me importa. Si te estoy contando todo esto, es por dos razones. La primera es un pedido antiguo de mi hermana, Yona. Ella siempre dijo que no debía cargar con este peso sola. La segunda es el deseo de dejar constancia de que esto realmente ocurrió. No busco fama, no busco reconocimiento, no busco reconciliarme con el pasado. Solo quiero que esta historia exista fuera de mí, que sea contada, que siga su camino, que sirva de advertencia para quienes creen que el poder y la tradición son solo juegos sociales. Gracias por leer hasta aquí. El único propósito de este mensaje es contar mi historia y dejarla seguir adelante. Eloa. Y este fue el relato increíble, aterrador y verdadero de Eloa, que, en realidad, no se llama Eloa. Y este fue el relato real de hoy. Una historia que no pide aplausos, no busca espectáculo, solo ser escuchada y recordada. Si llegaste hasta aquí, déjanos en los comentarios qué te pareció este caso, tu lectura, tu teoría, lo que despertó en ti. Aquí hablamos de historias reales, de ficción que incomoda, de misterios, leyendas urbanas y folclore que atraviesan el tiempo. Si este tipo de contenido tiene sentido para ti, suscríbete al canal y acompaña los próximos relatos. Mi nombre es Bruno Ronaldo y este es Sombras y Misterios. Nos encontramos en el próximo misterio.